Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos cordiales, Honduras. Vivimos tiempos difíciles, días oscuros, noches de pesadilla. A este querido país nuestro le ha tocado vivir un año 2020 que sin dudas tendremos que olvidar de nuestras vidas. Creo que muy pocas personas del país tendrán un grato recuerdo de este año. Probablemente quien se haya casado, quien haya tenido un hijo, quien se haya graduado. Pero encuentro otras muy pocas razones para decir que este año ha sido siquiera regular. Además de un confinamiento prolongado por el COVID-19 que produjo desolación, desesperanza, tristeza, pérdida de vidas de valiosos amigos y familiares, pérdida de empleos, quiebra de muchísimas empresas, rotura de nuestra economía y muchas otras consecuencias. Los últimos días de octubre, primeros días de noviembre, con días de ventisca y huracán, con la indeseable visita del fenómeno meteorológico conocido como huracán ETA, la tragedia se multiplicó, los problemas se agudizaron y conocimos otra cara del terror. Hoy en el programa Vanegas vamos a ponerle nombre y apellido a ese drama. Vamos a singularizar esta tragedia plural, conociendo la experiencia difícil y la situación actual de una familia, una de cuyas integrantes es una joven mujer hondureña talentosa, artista, canta como pocos, es poseedora de un gran talento. Carlibeth Ortega está hoy con nosotros y nos hace el favor de apartar una hora de su domingo para compartir una conversación que esperamos que ustedes sigan a lo largo de los próximos 60 minutos aquí en Televicentro. Carlibeth, gracias por aceptar nuestra conexión. Estoy muy alegre de saludarla. Hola, hola. Pues yo también estoy bastante contenta de poder estar con vida y poder comunicarme con ustedes, conectarme con tu público, con las personas que están siempre pendientes de su programa. Gracias por permitirme este espacio y gracias a Dios que nos permite estar aquí con vida. Me permite que en medio de la conversación, por muy difícil que sea lo que vamos a conversar ahora, yo elabore una caricatura para usted. Esto le va a agregar humor a la plática. Claro que sí, creo que una caricatura suya siempre será un detalle y un honor. Y esta será la segunda que tendría, porque guardo y atesoro la primera que me hizo hace muchos años, cuando yo empezaba mi carrera musical muy pequeña, que fui, digamos, de las primeras como más pequeñitas que usted tuvo dentro de su programa. Y esa caricatura la guardo con mucho cariño y claro que sí, me encantará tener una nueva caricatura actualizada. En ese tiempo estaba usted guapa. Hoy está usted súper guapa. Muchas gracias por esas palabras y esos halagos. Y pues ahí vamos, yo creo que los años le dan a una experiencia que se ve reflejado en el rostro, se ve reflejado en nuestra piel, se ve reflejado
todo eso, el dolor, las alegrías, nosotros somos un reflejo de lo que vamos viviendo todos los días. Qué bueno. Hablemos de lo que ha pasado. ¿Qué fue lo que pasó en su casa? Pues ETA causó un desastre completo, pérdida total, una tragedia completa. Nunca imaginamos que iba a llegar a estos niveles de destrucción. Nadie, ni siquiera una persona de las cuales yo he conocido y que también es afectado o afectada por esta tormenta, se imaginó o pensó que el agua iba a llegar a esos niveles o que iba a venir con tal agresividad que en cuestión de una hora se iba a llevar lo que con tanto esfuerzo se ha construido por años. ¿Dónde vive usted, Carly? Una casa. Yo vivo en la colonia Buenos Aires, que es parte de La Lima. No es céntrico de La Lima, porque nosotros digamos que ya estamos más encaminados para llegar a San Pedro, porque estoy cerca del aeropuerto, pero nosotros estamos cerca también de otros sectores como La Planeta, como la Celio González, la Colonia Nova, Palmeras. Entonces, en esa línea de ahí es que nosotros residimos, pero siempre pertenece a La Lima. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo comenzó toda esta historia? Nosotros habíamos escuchado que se acercaba un huracán que se llamaba ETA. Y nosotros dijimos, ok, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vimos cómo fue el proceso de que anunciaban a diario que pues se estaba convirtiendo en un huracán con potencia. Veíamos en las noticias internacionales y nacionales que mencionaban que se estaba desarrollando y que estaba como creciendo en potencia y que se estaba creciendo el nivel al que estaba llegando. Cuando dijeron que ETA se convertía en categoría 5, nosotros nos preocupamos muchísimo y dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer? En nuestra mente, en nuestro récord mental, lo peor que ha existido y lo que hemos vivido se llama huracán Mitch. Creímos que podríamos comparar ETA con Mitch, porque siempre en la memoria del hondureño vive el desastre que causó este fenómeno. Y dijimos, vamos a prepararnos en dado caso que esto va a caer, ¿qué vamos a hacer? Hay que comprar víveres, hay que levantar las cosas, que es como algo ya muy típico de nosotros aquí. Hay que levantar las cosas a un nivel que pues si se mojan no se dañan. Y empezamos a alistarnos. Luego nosotros le pedíamos a Dios que el nivel del huracán bajara. Y entonces en las noticias empezaron a decir, bueno, bajó a 4, bajó a nivel 3, categoría 2. Luego dicen ETA viene como una tormenta y luego dicen que ya es una depresión tropical. Pero la cantidad de agua que trae, dijeron, es bastante. Entonces, y de igual manera nos preparamos. Voy a hablar de mi situación personal con mi familia, ¿verdad? Porque nosotros empezamos a levantar cosas en la casa. De hecho, mi papá tiene una marca en la casa donde llegó el agua del huracán Mitch y decía, si esto que es lo peor que nos ha sucedido llegó hasta aquí, vamos a tratar de levantar un poquito más. Hicimos una maletita de emergencia y el día que nos tocaba, el día que tocaba que ETA, digamos, llegara y pegara, nosotros estábamos en vigilia y nosotros estábamos cambiados, teníamos una maletita de emergencia. Los ríos empezaron a crecer con las aguas, con la lluvia que caía. Y estábamos monitoreando el nivel del río, porque si un río se desbordaba, había que pues inmediatamente salir. Obviamente, Darío, yo creo que nosotros somos personas que nos ha costado tanto tenerlo, mucho o poco que tengamos, que tratamos de resguardar nuestros hogares. Entonces, esa noche estuvimos toda la noche viendo cómo iba desarrollándose. La cantidad de agua que caía era increíble y nosotros decíamos, por favor, que ya no lleva más. Creo que era el sentir de un pueblo. Toda la gente decía, expresaba en redes sociales, expresaba en muchas partes que esperaban que dejara de llover. A las 3 de la mañana del jueves deja de llover y se calma todo. De hecho, veíamos que las calles ya el nivel del agua que tenía era muy poquita, como cuando cae una tormenta
de unas 2 horas, 3 horas, pero empezaron a bajar y nosotros creímos que la habíamos librado. Dijimos, gracias a Dios, posiblemente la libramos, pero aún así nos quedamos en vigilia esperando a ver qué sucedía. 5 de la mañana del jueves, todo tranquilo, no volvía a llover. Las calles ya estaban pues secas, se podía caminar, había gente caminando, cunetas que tenían el nivel a medio llenar. Y dijimos, ok, creo que las cosas están en calma. Lo que no contábamos era que a las 5:35 ya se estaba llenando todo ese sector. El agua estaba subiendo en cuestión de minutos y lo único que podíamos hacer era salir corriendo a un lugar en alto, porque ya no se podía salir ni siquiera de la colonia ni del pasaje, no había manera. Y a las 6:20 de la mañana, 6:25, el agua ya había cubierto todas nuestras casas y no había manera de salir. Estábamos atrapados con una corriente agresiva, carros tapados, casas cubiertas, agua hasta el techo. Y estábamos viviendo una pesadilla allí. Y La Lima, todo ese sector, todos vivieron la misma pesadilla porque el nivel del agua, Darío, no nos permitió salir. Nadie pudo salir, a menos que se hayan salido una noche antes, pero nadie pudo salir. Y ahí es donde comienza el terror, porque subía y subía y subía el nivel y había una corriente espantosa. Veíamos cómo iban en el agua los portones, iban comida, ropa, iban techos. Veíamos cómo se habían ido también de los negocios, las refrigeradoras industriales, cómo se habían ido muchas cosas que la gente tenía ahí como parte de lo que vendían. Y ahí es donde nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos salir, empezamos a buscar, a llamar a personas que tuvieran lanchas, porque solo con lanchas se podía salir. Se va la energía, se va el agua, la gente se empezó a subir a los techos. Hubo gente que gritaba que le ayudaran. ¿Y cómo les ayudábamos? No teníamos cómo, o sea, el agua no permitía, no había forma de salir de ahí aunque quisiéramos. Y ahí es donde comienza la agonía de todo, porque imagínense cuánta gente vive en esos sectores, cuántas personas tienen casa, de cuántas personas es una familia. Y todos querían salir, niños gritando porque los ayudaran, ancianos gritando porque querían ser auxiliados, niños recién nacidos en brazos de sus mamás en los techos. Todos estábamos aterrorizados y de corazón se lo digo, nosotros pensamos que nos íbamos a morir. Nosotros dijimos, llegó el día, ya no hay nada que hacer, hasta aquí llegó. Y de hecho yo incluso me arrodillé en un punto y le pedí perdón a Dios por cualquier error que haya cometido, mis pecados. Le dije yo, bueno, si hasta aquí llegamos, te pido perdón porque la verdad no veo salida, no hay manera de salir, no había manera de salir de ahí. Más o menos, ¿a qué altura llegó el agua en su casa? En mi casa, bueno, tendría que decirle que sí, bueno, yo mido 1,65, ¿no? 1,65 es mi altura. Si yo me quedaba en mi casa, me iba a morir ahogada, porque el nivel del agua llegó casi al techo. O sea, llegó, vamos a ver, creo que me decían que tenía más de 5 pies, 6 pies o 7, es que no recuerdo ese momento. Alguien dijo cuánto subió, pero sí recuerdo, Darío, que muy latente. El que no saliera se iba a morir ahogado. O sea, si no salías... El agua llegó al techo de su casa. Casi al techo de las casas, sí. Hubo casas que sí le llegó al techo. ¿En cuánto tiempo se produjo esta crecida desde que el agua empezó a entrar? Alrededor de 45 minutos. 45, 50 minutos. No hubo tiempo de salir. Cuando yo salí de mi casa, Darío, ya llevaba el agua a la rodilla y eran las 6 de la mañana, posiblemente 5:55 de la mañana. Ya el agua ya la teníamos a la rodilla. A las 5 de la mañana no había nada de agua, nada.
Fue cuestión de 40 minutos, 45, para que el nivel creciera así. Antes de las 6:20 de la mañana, todos los que quedamos ahí ya estábamos en los techos o en una segunda planta. A las 7, nosotros ya estábamos viendo cómo nuestros hogares estaban sumergidos, cómo se estaba llevando la corriente, las cosas de las personas, cómo iba arrastrando la corriente. Cosas materiales, usted podía ver incluso algo que me pegó muy fuerte, ver, habían platos de desayunos que andaban flotando por ahí. Al parecer gente estaba tal vez desayunando para irse a trabajar y andaban los platos de los desayunos flotando por ahí. Mis vecinos lo que me dijeron fue que solo escucharon que alguien les gritó: salgan de sus casas, si no se van a morir. Y lo único que hicieron fue agarrar su celular, su cargador y tal vez como pudieron alguna billetera que tenían y se fueron, y con lo que andaban con su pijama salieron a los techos, a una segunda planta. Y le digo, ya eran las 7 de la mañana y nosotros ya estábamos atrapados. Que a veces uno tiene el valor como de decir, me voy a aventar al agua y lo camino o nado y llego, pero ni eso, no había manera. La corriente era demasiado fuerte. Habían remolinos adentro del agua. Habían remolinos que iban uno tras otro, tras otro, tras otro. Mi perrito casi muere ahogado. Gracias a Dios lo logramos rescatar. Había una persona, un muchacho que andaba buscando sus familiares, se aventó al agua a buscar a su familia, anduvo nadando en contra de la corriente. Tanto era su deseo de encontrar a su familia que no le importó y se aventó. Y ese es un ángel que yo le digo, Dios lo mandó porque él rescató a nuestro perrito, y gracias a Dios él está con vida. Muchas mascotas, lastimosamente, no pudieron, no hubo manera. Hubo gente que murió tratando de salir. No llegaron a tiempo a un lugar en alto, no llegaron a tiempo a un techo y quedaron los cadáveres ahí flotando. Quedaron cadáveres de gente que tal vez quiso cerrar el portón de su casa, quiso cerrar la puerta de su negocio para que todo no se saliera y no tener tal vez una pérdida tan grande. Y los cuerpos ahí quedaron, con señales de que quisieron hacer algo para salvar sus vidas y no pudieron salir. Qué drama, qué drama. Vamos a la primera pausa del programa. Esto es Vanegas, esto es Televicentro. Esta noche, la artista nacional Carlibet Ortega está con nosotros, compartiéndonos el drama vivido en La Lima, que rompió el alma de los limeños. Igualmente ocurrió en San Manuel, en Villanueva, en Choloma, en San Pedro Sula, en varias zonas del Progreso, en varios lugares de Lloro, en El Paraíso, sobre todo en los municipios del sur, en La Ceiba, en varias comunidades de Colón, en muchos municipios de Atlántida, en muchos municipios de Santa Bárbara, en Copán, en muchos lugares del país, en el área urbana, en el área rural, que rompió el alma de nuestro pueblo a raíz de la tormenta del huracán ETA. Carlibet Ortega nos está contando cómo se vivió ese momento de terror en La Lima particularmente. Carlibet, en el momento de la mayor confusión, en el momento de salir, hubo vecinos que decidieron irse al techo de sus casas y ahí se quedaron atrapados. ¿Qué explicación tiene esa decisión en ese momento tan confuso y tan terrible? Miren, yo sé que muchos se fueron a sus techos porque era el lugar más alto que había para poder resguardarse. Y no había tiempo de salir como salieron otras familias, digamos, de buscar en la calle alguna forma de irse a colocar en un lugar más alto.
No, la única forma era que se salieran una noche antes, mínimo a las 2, 3, todavía 4 de la mañana. Era una forma de haber podido resguardarse su integridad física, pero no había manera de nosotros poder salir una vez que empezó el agua a llenar el sector. Las personas que estaban en los techos era porque tal vez sus casas no eran tan altas, porque hay casas que los cimientos sí son más altos que otros. Pero las personas que se pusieron en la punta de los techos de sus casas, les quedaba un pedacito en seco donde estar ahí. Esas personas no era que se querían quedar, nadie quería estar ahí. Yo soy testigo de cómo la gente gritaba por salir de ahí, porque yo también estaba gritando por salir de ahí. Yo rogaba cuando pasaba una lancha, rogábamos que nos sacaran de ahí. Nadie quería estar ahí. No hubo persona que no pidiera auxilio. Todo el mundo rogaba porque lo sacaran. No había manera de decirte, vamos a llevar a la carretera porque ahí está en seco, porque la carretera no estaba seca. Cuando nosotros ¿A qué distancia de la carretera? Usted se refiere a la carretera entre San Pedro Sula y El Progreso, ¿no? Todo ese tramo para poder circular. ¿A qué distancia de la carretera está su casa? ¿A qué distancia? Podríamos decir que es parte de la entrada, porque el sector Buenos Aires queda en la entrada de este sector. Nosotros digamos que pertenecemos a un bulevar, nosotros somos entrada. Entre más se van yendo al fondo, encontramos Planeta, encontramos Celio González, están Las Palmeras, y más al fondo ya se va llegando también a Rivera Hernández. Y entre más vamos para el fondo, creo que también más se va haciendo más bajo el sector. Entonces, la parte de la carretera no estaba seca, estaba rebalsada de agua. Cuando nosotros salimos de ahí en una lancha después de más de 12 horas de rogar por ser rescatados, yo creí que íbamos a encontrar la carretera como este es el lugar que estamos ya seguros, pero no, nos bajamos de una lancha en donde el agua nos llegaba todavía a la cintura. ¿Cómo llegó esa lancha a auxiliarlos? Andaban personas auxiliando más gente que estaba atrapada, las personas que estábamos atrapadas. O sea, fue más accidental que, digamos, que coincidente que se le encontraron. No fue que ustedes llamaron a alguien, que llegó algún cuerpo de socorro. ¿Cómo se encontraron con ese medio de transporte para poder salvarse? Si mal no recuerdo, eran alrededor de unas 4 lanchas que yo logré ver, 4, tal vez 5. Nosotros estábamos viendo cómo hacer. Yo empecé a llamar a mi familia, empezamos a llamar amigos que estaban en San Pedro. Empezamos a llamarlos, mándenos una lancha, por favor, mándenos a alguien que nos rescate. Adentro hay muchas personas que necesitan ser rescatadas. Y empezamos a agotar instancias. Yo dije, voy a empezar a llamar a las personas que conozco que podrían ayudarme o que podrían llamar emergencias. Empezaron a llamar, no solo nosotros, todo el mundo empezó a llamar a alguien conocido, me imagino, para que lo rescataran. Las lanchas que andaban ahí, las personas que nos rescataron a nosotros, eran personas sencillas, personas del mismo pueblo. Particulares, no era ninguna autoridad, no era, al menos yo recuerdo que eran personas sencillas, personas que se notaba que tal vez se dedicaban a ese trabajo, tal vez de andar en mar abierto pescando, porque eran muy sencillas las personas que estaban en esa lancha que nos rescató a nosotros. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar los cuerpos de socorro, la policía, los bomberos, los de Copeco? ¿En cuánto tiempo llegaron? Solo pude ver una lancha que eran, creo que 3 o 4 bomberos. Nunca vi una lancha de parte de otra entidad, más que las lanchas de estas personas que andaban rescatando. No logré ver, no sé si andaban en otra parte del sector, porque todo el mundo quería salir. Vamos a la segunda pausa del programa, pero
No va a ser como siempre lo hacemos. Quiero que nos marchemos a la pausa escuchando Nunca es suficiente, que es una canción de Carlibet Ortega, por lo menos un fragmento, para que vean ustedes, para que recuerden, para que pongamos en valor el enorme talento de esta gran hondureña que hoy está contándonos este episodio triste que seguramente va a superar más rápido de lo que ella se imagina, porque no está sola. Nunca es suficiente. La talentosa Carlibet Ortega está hoy en el programa En Voz Alta, que como siempre emitimos cada domingo con una entrevista de palpitante actualidad, de sumo interés para la sociedad hondureña y que edulcoramos con el buen humor de una caricatura en vivo. En este programa donde dibujo y converso y dibujo después de Noche de Gala por Canal 5 y el domingo siguiente a partir de las 5 de la tarde por la pantalla luminosa de Telesistema Informativo. En los dos horarios de nuestra emisión, tengan por seguro que se llenará de emoción nuestro corazón con la dulce compañía que ustedes nos dispensan. Muchas gracias por ese enorme privilegio. Carlibet, en medio de la plática y de todo lo que usted está compartiendo con nosotros, estoy avanzando bastante en el dibujo con el que vamos a honrarle. Así, guapa, cantando, alegre, llena de vida, como es usted. Y como los hondureños hemos aprendido a admirarla y a quererla. Así está en la caricatura con la que vamos a honrarle este domingo. Pero quiero hacerle una consulta y es probablemente lo único que le voy a permitir que opine sobre el dibujo. Me va a perdonar usted. ¿De qué color preferiría usted el hermoso vestido con el que aparece en el dibujo? Pues, bueno, podría ser color rosado. Rosado, sí. Así quedará. El vestido y la chaquetita que lleva encima, ¿de qué color se la dejamos? Negra. Muy bien. Así quedará. Voy a tratar de aproximarme a sus preferencias. Carlibet, en ese momento de la inundación, ¿hacia dónde se fueron? ¿En qué momento se sintió usted más o menos segura? ¿Cuánto tiempo tardó la salida de su casa hacia un punto donde usted pudo respirar y decir, estoy a salvo? Cuando nosotros salimos de ahí en lancha, que tardamos más de 12 horas en que nos pudieran sacar de ahí, nos bajaron en la carretera, había más agua, caminamos contra la corriente, nos teníamos que agarrar porque la corriente era muy fuerte. Si no tenías fuerza, no dabas un paso firme, te ibas. Nosotros pasamos una parte donde había una gasolinera y la gasolina estaba flotando en el agua porque se había salido todo de los tanques que tenían ahí en la gasolinera. Caminamos en agua sucia, con gasolina, contra la corriente. La gente gritaba, pedía auxilio. Habían niños que estaban gritando por sus papás. Eso quería preguntarle. ¿Vio usted en ese éxodo forzoso de las familias desesperadas buscando refugio, vio niños? Habían niños que en su mayoría yo vi que estaban acompañados unos de sus papás, de sus mamás, otros de algún familiar, otros estaban perdidos. Habían niños recién nacidos en brazos de sus mamás, niños de un mes, de 2 meses. Habían niños y todo el mundo caminando, Darío, todavía afuera en la carretera. Habían personas que, bueno, tenías 2 opciones. O ibas caminando contra la corriente en el agua, o todavía podías agarrar otra lancha afuera
ver quién te movía en una lancha para que te llevaran a una parte que estuviera más pues seca. Y había gente también, recuerdo vagamente algo de que vi como un tractor, no sé, un carro muy grande, de esos que usan para construcción, y que había gente subiéndose en él para que los movieran, porque realmente caminar por esas aguas necesitabas fuerza, porque la corriente estaba muy fuerte, muy, muy fuerte. La gente gritaba, la gente pedía auxilio, eso parecía como una concentración de guerra, un campo de guerra, con agua oscuro, no estaba ni alumbrado. Caminamos mucho y podría decir que caminamos tanto, pero tanto, hasta que pudimos llegamos a San Pedro Sula, caminando. Y ya después de caminar, podría yo decir que pues tal vez más de 5 kilómetros, ahí más de 5 kilómetros, un poquito más, podemos como llegar a una parte seca donde mi hermano estaba esperándonos porque mi hermano no podía pasar, los carros no los dejaban pasar, era un caos completo, el tráfico estaba horrible, se cerraron las entradas de la 33 calle, se cerró todo ese sector y eso fue lo que se hizo para que pues no se armara más caos, porque los carros que querían ir de San Pedro a Lima no era posible, o de San Pedro al Progreso no era posible, todo estaba inundado. Caminamos sobre agua sucia, sobre corriente, fue terrible, era un éxodo, eso era un éxodo. Y en el caminar se veía la gente con sus tres, pues tal vez cositas que pudieron sacar de su casa a la hora de salirse, con alguna mochilita, otros no tenían nada, completamente sin nada. Era una odisea, eso era una odisea. Yo nunca en mi vida, jamás, nunca había vivido algo así, jamás. Y eso no se va de la mente, eso está ahí. ¿Habló con Dios? Sí. ¿Lo sintió cerca? Sí. ¿Qué le dijo el padre? Yo le pedía perdón si le había fallado. Porque de verdad yo creí que nos íbamos a morir todos ahí. Le pedí perdón, le dije que esperaba que tuvieran misericordia de nosotros. ¿Lograron mantenerse juntitos los tres en todo momento? Mi hermano mayor, mi papá y yo, gracias a Dios, en todo momento estuvimos ahí juntos, agarrados uno de los otros. Yo les decía, cuando estábamos caminando sobre esa agua con la corriente, nos agarrábamos y entre los tres nos dábamos fuerza porque era demasiado, o sea, era demasiado lo que estaba pasando ahí. Me recuerdo que mi papá me decía, necesito que estés fuerte, no te puedes derrumbar aquí, porque si te derrumbas aquí, no vas a tener la fuerza para salir de aquí. Y yo creo que Dios escuchó mi clamor en algún punto, porque yo no sé ni cómo yo logré salir con fuerza de ahí, y caminaba y caminaba y caminaba. Muy bien. ¿Cómo está su mamá y su abuela en este momento? ¿Están bien? Gracias a Dios ya las rescatamos. El sábado las pudimos sacar de ahí porque no se podía. Mucha gente estaba todavía luchando. ¿Están ellas bien? Ellas estaban bien, pero estaban destruidas emocionalmente. Claro, se notaba en ellas que no habían dormido bien, se había ido la energía, ya se les estaban acabando los víveres que tenían ahí, y se notaba en su rostro, se veía la preocupación, el cansancio, se veían pálidas, pero estaban íntegras completamente físicamente, y era lo que nosotros le dábamos gracias a Dios.
y las personas que estuvieron también en esa segunda planta, gracias a Dios, salieron bien, salieron íntegras también de ahí, pero todos los rostros de todas las personas que ahorita estamos contando esta historia, el testimonio, todos nuestros rostros eran desencajados, seguimos todavía desencajados tratando de asimilar lo que pasó, todavía estamos procurando asimilarlo. Desde luego, yo lo entiendo. Vamos a irnos a la tercera pausa del programa, pero déjeme una última opinión. Fíjense que tengo todavía en blanco el espacio de sus zapatitos tan bonitos en la caricatura. Y me pica la mano por colocarle color rojo. ¿No le molestaría? No, no me molestaría, está bien. Vamos a una pausa. Tenemos más que conversar con Carlibet esta noche. Carlibet Ortega, un artista nacional de enorme talento. Yo soy probablemente, Carlibet, debo confesárselo, el presidente del club de fans que usted tiene. Por lo menos entre los chicos de mi edad, que somos un pelín mayorcitos que usted, pero nos encanta su música. Muchas gracias, muchas gracias. Y la verdad que yo sí recuerdo mucho que de mis primeros, pues, espacios en televisión fue con usted. Muy bien, entonces hagamos un pacto. Una vez que se supere un poco esto, en los próximos meses, si quieren en enero, cuando usted lo estime, volvamos a encontrarnos en este programa, pero con música, con alegría, mostrando la enormidad de su talento. ¿Le parece? Hagamos el acuerdo. Bueno, está bien. Yo siempre he sido una persona que me gusta llevarle música a la gente para alegrarla, compartir mi trabajo musical. Y yo sé que en esta ocasión no les traigo algo que pueda ser lo más amable musical, pero es importante que también conozcan que no importa si sos artista, si sos médico, si sos ingeniero, todos hemos sido afectados por este fenómeno que ha pasado por nuestro país, y pues espero yo en Dios que cuando yo lo vuelva a visitar ya pues se pueda realizar también de otra manera, que ya podamos incluso compartir personalmente, que creo que eso es algo también que hace mucha falta. Así será. Los días oscuros, los días grises pasarán muy rápido, y usted lo verá, y usted será testigo de un renacer. ¿Qué cosas valiosas perdió? Cosas así, de esas cositas pegadas al corazón, que aunque sean cosas materiales, significan mucho, pesan mucho en el álbum de los recuerdos de la vida que uno lleva. Yo creo que de las cosas así materiales que duelen, voy a decir que para mí las fotografías donde se ha marcado la historia de nuestra infancia, fotos de cuando nacimos, mis hermanos, de mis papás construyendo la casa, fotos de cuando ganaba mi primer festival, de la canción, que esos son momentos que no los podemos repetir ni los podemos comprar en un almacén. Esas cosas no se pueden repetir porque cada año de nuestra vida es único e irrepetible. Cada año que nosotros vivimos tiene una historia, y en una fotografía plasmamos ese segundo o esa hora que nosotros hicimos algo que queda aquí grabado. Esos son recuerdos que a uno pues le duele perder. Y hay cosas, claro que duele perder cosas materiales, porque el que me diga a mí que no le duele es mentira. Claro que duele perder el esfuerzo que tu trabajo te permite hacer, pero la verdad que si ponemos todo en una balanza, no hay nada más importante que la vida, no hay nada más importante que eso. Entonces, sí me duele perder cosas, me duele mucho ver el esfuerzo de mis padres de años perdido allí. Me duele esa parte, ¿sabe? Es la que más me cala por dentro a mí, porque yo he visto a mis papás trabajar por años para tener lo que tienen, y ETA en una hora se lo llevó. ¿Han recibido
apoyo los damnificados de La Lima? Yo le diré que estoy muy conmovida como la gente, el mismo pueblo se ha movido a apoyar a las demás personas que han sido afectadas. Muchas personas que también están afectadas por el COVID, con lo mucho o poco que tienen, se han unido y han estado repartiendo ayudas. Le voy a decir en mi caso que cuando yo salí, una de las personas, de las primeras, fueron mis amistades que me llamaron y me dijeron, Carly, ¿qué necesitas? Y les digo, no tengo ropa. Aunque sea una mudada de ropa, tráiganme, le digo, si pudieran, le digo, porque para andar cambiada. Entonces la gente se ha solidarizado, ha dado a la demás gente de lo mucho o poco que tienen, con víveres, ropa, medicamentos, para las personas que tienen necesidades también especiales. Somos un pueblo que ha sufrido, sí, somos un pueblo que padece muchas cosas, sí, pero somos nobles y eso lo he visto en este momento. Sí, soy testigo de eso. Soy testigo de eso. Fue hermoso ver cómo había muchas familias en carros sencillos, no en esos monstruos de maquinones, sino que en carros muy modestos, ver familias compartiendo con otras familias, hondureños compartiendo con otros hondureños. Esa es la parte esperanzadora de la tragedia y de la hora difícil que vive el país. Sí. Que siempre hay una mano noble. No todas las manos de este país roban. No todas las manos de este país destruyen. Hay muchas manos de este país limpias. Hay muchas manos extendidas. Hay muchas manos para agarrar otras manos, para estrechar otras manos. Y eso es lindo. Pueblo de Honduras, mantén esa esencia de bondad. Mantén esa esencia de amar al prójimo, al próximo, al hermano. Al fin de cuentas, todos somos iguales ante Dios. Absolutamente, todos. Y Él nos ama con corazón de padre, a todos sus hijos por igual. Y qué bueno que aquí aprendamos eso para vernos como hermanos. Que el dolor de Carlibet, de su familia, sea el nuestro. Que el dolor de el hermano, la hermana más próxima, sea el nuestro. Que sus tristezas sean las nuestras. Y qué hermoso fue en este tiempo ver cómo se levantó una ola de compartir, de darse, que siempre es más importante que solo dar. Es más importante darse, entregarse. Y lo más lindo es cuando el dar no está acompañado por la parafernalia de la publicidad y de la propaganda. Lo más lindo es que entendamos que el bien tiene un componente hermoso. El bien es elegante y silencioso como un vals. Así el bien es doblemente bien cuando se hace en silencio. Porque lo importante no es una fotografía para exhibir al otro como un trofeo o para ganar aplausos o para graduarnos de bondadosos y de solidarios. Lo importante es mostrar que de verdad el otro vive en nuestro corazón. Y eso, con que lo sepa Dios, estamos salvados. Sigamos así, hondureños. Carlibet, finalicemos la entrevista de esta noche contándome cómo está ahora, 10 días después, 11 días después, varios días después de aquella noche de pesadilla y de aquel amanecer de terror que vivieron varias comunidades del país y particularmente ustedes en la zona metropolitana del Valle de Sula, en La Lima particularmente, usted y su familia, que es la historia de muchos otros
la historia de muchísimos otros que nos duelen a todos. ¿Cómo están hoy? ¿Qué han hecho? ¿Han vuelto a su casa? ¿La han limpiado? ¿Volverán a vivir en el mismo sitio? Cuénteme. Estamos emocionalmente todavía, ¿verdad? Tratando de ir un día a la vez, porque lo que hemos vivido sin duda nos ha marcado en todo sentido, tanto emocional como económico, porque sí estamos afectados por esta tormenta que atacó y que llegó a destruir tanto en nuestro país. Nosotros ya vimos por dentro, los daños son grandes, los daños también del sector son grandes, y eso es latente en las calles. Eso lo podemos ver, la destrucción que causó, se arrastró con todo, se llevó negocios, se llevó techos, casas, pero estamos en el proceso de limpieza, porque eso no es fácil, hay una cantidad de lodo increíble, hay que hacer una limpieza muy grande, y mi familia, gracias a Dios, ellos son fuertes, han estado echándole para adelante como todo el hondureño, porque el hondureño es fuerte, somos personas bien fuertes, y eso lo veo en mi vecino, eso lo veo en mis amigos, que también sí fueron afectados por ETA, y todo el mundo limpiando sus hogares, todo el mundo pidiéndole a Dios que le dé fuerza y que nos provea para levantarnos, porque nos vamos a levantar. Va a costar, no va a ser fácil porque cuesta, pero con fe en Dios y el corazón reposando en Él. Así es como estamos. Amén. Así debe ser. Así debe ser. Celebro todo lo que usted nos ha enseñado. Muchísimas gracias, Carlibet. Tengo una caricatura para usted que he estado elaborando a lo largo de la conversación, como ya lo habíamos advertido al inicio. Como no tengo manera de colocarla en sus manos en este momento, aguardaré el momento propicio para hacerlo. Voy a trasladársela a través del teléfono, si le parece. Voy a hacerle una fotografía a la caricatura, ahí está, y se la envío ahora mismo. Mientras la muestro al público, la caricatura de nuestra artista nacional, Carlibet Ortega, que ha estado hoy contándonos su testimonio de vida de estas últimas semanas dramáticas. Aquí en el programa Vanegas nos ha contado este hermoso testimonio. ¿La recibió? Me encanta, está hermosa, aquí la tengo. ¿Le gusta? Encanta. Me gusta muchísimo, y lo que me encanta es que yo pienso, creo que mi caricatura inicial, espero en Dios que se haya salvado bien. Voy a procurar rescatarla, y voy a procurar que estén juntas la Carly de hace casi más de 10 añitos y la Carly de un 2020, que aunque ha sido golpeada, ahí está ella. Por supuesto, consérvela, por favor. Muchísimas gracias por su testimonio compartido con toda la audiencia, que seguro es un testimonio similar al de muchísimos hermanos hondureños, a quienes les mandamos una palabra de aliento en este domingo desde esta pantalla. No se rajen, no se rajen. Lo mejor está por venir. Mejores tiempos vendrán. Por supuesto que sí. Estoy seguro de eso. Carlibet, para despedirnos quiero dejarle unas preguntas para que me las responda con una sola palabra, si le fuera posible. Por favor, ¿cómo califica el año 2020? Horrible. ¿Qué es lo más importante en la vida? La familia. ¿Cómo se supera una pesadilla? Con Dios. ¿Cuánto valen las cosas? Lo material, la vida, 100, arriba, lo más importante. ¿Qué es lo primero que se piensa con el agua al cuello? Dios, ten misericordia de mí, y si este es mi último respiro, permíteme entrar al reino de los cielos. ¿Seguirá viviendo en La Lima? No lo sé aún. Por los momentos sí, pero esto te pone a pensar muchas cosas. ¿A qué contribuye la música en la vida? A llenar el alma, a descargar las emociones. La música es el lenguaje y la forma de estar unidos.
¿Cómo califica el gobierno? Necesita mejorar, necesita trabajar más por el pueblo. ¿Cuál es su primer pensamiento al despertar? Darle gracias a Dios por estar viva. ¿Cuál es la mejor canción del mundo? Híjole, está bien difícil esa, me agarró en curva. Para mí, del mundo difícil, pero una de las canciones que para mí es como una obra de arte podría ser Bohemian Rhapsody de Queen. ¿Cuál es su canción favorita de las suyas? De las mías, Borrón y Cuenta Nueva. ¿Cómo va más o menos la tonada principal? Voy a empezar a escribir un libro donde tú no estás. Abrir la puerta donde tú no vas a entrar. Borrón y cuenta nueva para mí, tú ya no existes más. Me despido saludándola con un aplauso en nombre de todos nosotros los que la admiramos tanto. Que estos días de pesadilla pasen más rápido de lo que usted piensa. Que Dios abra los cielos y que corone de favores y de misericordia su casa. Que este sea el punto de un renacer. Que venga una nueva temporada de abundancia, de provisión sobrenatural sobre su vida y sobre la vida de todas las familias hondureñas. Es nuestro deseo desde esta pantalla. Gracias, Carlibet. Salúdeme a su familia, por favor, con un abrazo cariñoso. Gracias. Muchas gracias. A todos, gracias. Adiós.